Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: a 411 ascendió hoy el número de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que le quitaron el respaldo a Nicolás Maduro y se pusieron del lado de la Constitución. Huyeron todos hacia Colombia, llegaron por la zona fronteriza y allí reconocieron como su comandante al presidente encargado del país bolivariano, Juan Guaidó. La noticia: sus testimonios son impactantes y dejan en evidencia las macabras prácticas con las que el régimen chavista, a través de amenazas y chantajes, ha logrado mantener el apoyo y por ahora la lealtad de la mayoría de los uniformados. El punto clave de esta noticia: indiscutiblemente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es uno de los principales factores que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. El presidente Juan Guaidó es consciente de ello y precisamente hoy, al salir de Colombia, con rumbo hacia Brasil, aseguró que la amnistía y las garantías para los militares que le den la espalda a la dictadura son un hecho. Les hizo un llamado especial para que se pronuncien a favor del cese de la usurpación del poder, del gobierno de transición y de la convocatoria de unas elecciones justas y libres para Venezuela. Primero fue el puente internacional Tienditas. Ahora, el puente internacional Simón Bolívar. Instalando más contenedores, el régimen de Maduro continúa bloqueando los pasos fronterizos con Colombia, luego de que el sábado pasado ordenaron una brutal represión y la quema total de 2 de los 14 tractocamiones en los que el gobierno interino de Juan Guaidó buscaba pasar cientos de toneladas de ayuda humanitaria internacional a territorio venezolano. Esa es la que traería la comida, al parecer. Vamos a acercarnos lo más que se pueda. Desde los hechos violentos del 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana, la tensión en la zona no ha cesado. Ante recientes alteraciones del orden público, el ejército colombiano reforzó la seguridad en inmediaciones del puente Simón Bolívar. Nosotros tenemos 3 divisiones que están en la frontera de manera permanente, que estamos proporcionando la seguridad que se requiere. Estamos siendo lo más prudentes posibles, sin provocación, sin dejarnos provocar. El martes, otro de los puentes que une a ambos países, el Francisco de Paula Santander, fue escenario de nuevos choques. Jóvenes que apostados en el lugar protestaban por el bloqueo de Maduro al ingreso de las ayudas fueron reprimidos por uniformados del régimen chavista y sus denominados colectivos. Hasta ese punto limítrofe llegaron fuerzas antidisturbios de la dictadura venezolana. ¡Tenemos policías abajo! ¡Tenemos policías abajo! Los uniformados, aún al servicio de Maduro, lanzaron palabras en tono desafiante a los policías colombianos que vigilan el paso fronterizo. ¡Defender la soberanía de nuestro país! ¡Más nada! ¡León siempre! Pese a las medidas represivas del chavismo, la población que requiere hacer tránsito de un lado a otro busca arriesgadas alternativas como el paso por inhóspitas trochas. No tengo nada que decir porque todo lo que me da es tristeza de ambas partes. Así de sencillo. Venezuela necesita un SOS, o sea, un auxilio, ¿me entiendes? Y los chavistas, bueno, que tienen que tener como 5 dedos de frente para decir que todo está bien. Las trochas también siguen siendo la ruta de escape para militares y policías que están huyendo de Venezuela y solicitando protección en territorio colombiano. Basta ya de todo, basta de reprimir a la gente. Esas son las órdenes que nos dejan reprimir. Vamos, viejo, vamos. La cifra de uniformados venezolanos que se han presentado ante Migración Colombia va en aumento. Entre el 23 y el 26 de febrero, es decir, solo en 4 días, ingresaron a territorio colombiano 411 miembros de las Fuerzas Armadas del país bolivariano. La libertad viene pronto. Que viva Venezuela, nuestra patria querida. Libertad. Y la primera función, por cierto, de esos militares va a ser comunicarse con sus pares.
decirles que, insisto, que es un hecho las garantías que estamos ofreciendo para reconstruir la Constitución, que no solamente es que vengan a Colombia, no, que se queden en Venezuela luchando por reconstruir. En el programa de la noche hablan los protagonistas de la noticia. Quiero entrar en contacto en ese momento con Williams Cancino. Él es oficial de brigada operativa del FAE, de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Venezolana. Fue uno de los 400 hombres militares que en las últimas horas han decidido darle la espalda a Nicolás Maduro, ponerse del lado de la Constitución y han llegado a Colombia para reconocer la autoridad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Williams está en la frontera entre Colombia y Venezuela. Oficial de brigada, bienvenido al programa de la noche. Gracias, buenas noches. Estoy a sus órdenes aquí, a órdenes de mi comandante en jefe, Juan Guaidó. Señor Williams, pues para nosotros es importante contar con su testimonio hoy porque usted es uno de los protagonistas de la noticia. Tomó la decisión de abandonar las fuerzas militares venezolanas. Vamos a comenzar hablando de eso. ¿Qué lo llevó a usted a tomar esta decisión? La libertad de mi país, la democracia. Libertad y democracia. ¿Y por qué hacerlo ahora y no haberlo hecho antes, oficial? Porque fácil es decirlo y difícil es hacerlo, compañero. Efectivamente, el régimen tiene un arduo trabajo de inteligencia contra los funcionarios militares y de seguridad ciudadana del país para que no se rebelen, para que no se subleven. No es por ahí como dicen que yo me entregué, que yo me rendí. No, yo estoy aquí luchando por la libertad de mi país. Yo estoy aquí colocando mi granito de arena por mi país. Entonces, no es cualquier cosa venirse de Caracas el viernes, en la noche llegar a Táchira, el sábado en la mañana pasar de San Cristóbal a Cúcuta, una serie de puntos de controles de la Guardia, de la Policía Nacional. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Gracias a Dios, yo como funcionario de la FAE, con mi credencial activo, pude seguir el camino de la libertad en apoyo a mi comandante en jefe, Juan Guaidó. Señor oficial, ahí veamos unas imágenes de cada uno de los militares que ha llegado a la ciudad de Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Usted dice que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? ¿Cuáles son los riesgos que corre un militar venezolano en el momento en el que toma la decisión de darle la espalda a la dictadura? Riesgo de vida o muerte. O sea, lo fundamental de estar aquí en la existencia es muy, muy riesgoso porque el régimen no quiere, pues no va a permitir que sus funcionarios se les volteen. Ellos piensan que uno tiene que ser leal a las personalidades, como digo yo, al régimen, a Nicolás Maduro, a Diosdado, a Delcy Rodríguez, a los generales, a los comisionados jefes que apoyan al régimen. Eso es negativo. Yo me juramenté para apoyar, para defender, para servir a mi pueblo y a la Constitución. No a personalidades, no a personas, a la Constitución y a mi pueblo. Oficial, ¿qué tipo de amenazas reciben ustedes o qué tipo de presiones reciben los policías, los militares venezolanos para mantener esa lealtad condicionada al régimen de Nicolás Maduro? No, bueno, simplemente sabemos que el trabajo que hace el SEBIN, el DIGESIN, que es contrainteligencia militar, espionaje a los funcionarios que intenten sublevarse al régimen y, como te digo, el riesgo de vida y muerte, te encarcelan, te torturan para sacarte más información, para ver quién más se va a sublevar, para evitar ese trabajo que es una corriente de río, de agua. Eso es indetenible. Muchos funcionarios me han escrito actualmente, me han escrito aproximadamente casi 500 funcionarios de la Policía Nacional, incluyendo la FAE, mi institución. Me han escrito policías estatales, me han escrito policías municipales, ¿sí? Para apoyar esto, para apoyar la Constitución, para apoyar a mi pueblo, para defenderlo y para ponerse a las órdenes de mi comandante en jefe, Juan Guaidó. Oficial,
Yo le voy a pedir, antes de ir con Alfredo Romero, que ya está con nosotros en la ciudad de Caracas. Él es el director ejecutivo de la ONG Derechos Humanos Foro Penal Venezolano. Él está escuchando su testimonio oficial. Antes de ir con él, quiero que usted le describa a nuestros televidentes de manera muy detallada, Williams, cómo fueron esas horas previas al momento en el que usted llegó a la frontera entre Colombia y Venezuela. Ok, el momento que yo llegué a la frontera entre Venezuela y Colombia, porque vengo de Venezuela, fue una situación muy tensa, sí, porque ya el pueblo venezolano que estaba en la parte de Colombia se estaba acercando al puente y a las barreras que tenía la Policía Nacional y más atrás la Guardia Nacional. Yo procedo a pasar, creo que una hora después, que los cuatro guardias nacionales pasan en la tanqueta, ¿ok? O sea, ya estaba la seguridad más tensa, ya estaban los ánimos más tensos, ya estaban la Guardia Nacional más precavida, ya estaban incluso funcionarios generales, militares, coroneles, se encontraban en el puente Freddy Bernal, o sea, políticos estaban allí pendientes de lo que estaba por suceder, ¿ok? Habían colocado incluso un... Oficial, permítame, retomo esa comunicación. Estamos en directo en ese momento, desde un punto en la ciudad de Cúcuta, el lugar por donde ingresó Williams Cancino, uno de los 411 militares que han decidido darle la espalda a Nicolás Maduro, han huido de Venezuela y están en ese momento en Colombia. Voy a saludar a Alfredo Romero, él está con nosotros desde la ciudad de Caracas. Alfredo, bienvenido a la noche. Usted es director ejecutivo de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal. Me gustaría conocer su opinión frente a la situación en la cual se encuentran en este momento los militares que al interior de Venezuela siguen haciendo parte del régimen de Nicolás Maduro. Ahí escuchábamos este testimonio que deja en evidencia la presión tan fuerte que sufren estos uniformados para mantener ese respaldo al régimen chavista. Bueno, honestamente nosotros como Foro Penal no tenemos información específica sobre eso que me preguntas, tampoco sobre cuántos han desertado, ¿no? Quiero decirte que nosotros ahorita en este momento lo que sí te podemos decir es que hay una gran represión y evidentemente cualquier persona que se coloque en una posición contraria al gobierno de alguna forma, incluso aquellos que han protestado, ha sido víctima de represión política en este momento y eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? En diferentes lugares del país se han presentado múltiples detenciones, incluso hemos hablado de heridos de bala, asesinatos, etcétera, ¿no? Pero en lo que respecta a esto que me preguntas, honestamente el Foro Penal no conoce ni lleva información sobre ese aspecto, ¿no? Alfredo, dentro de los testimonios que hemos recibido de aquellos militares que han decidido abandonar al régimen chavista, ellos aseguran que en ese momento están armando a los colectivos armados, o sea, a estos colectivos que son un grupo de civiles que cuentan con armas y también tienen el respaldo del régimen chavista para reprimir de manera violenta a los manifestantes que salen a las calles a exigir el restablecimiento de la democracia. Me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes cómo operan esos colectivos que han denunciado los militares en Venezuela. Bueno, el tema de los colectivos usados, llámese o mal llamados colectivos, o estas milicias irregulares armadas que han utilizado para disparar contra personas, es algo que hemos venido denunciando las ONG desde hace mucho tiempo. Hay un estudio, por cierto, de la Organización de Derechos Humanos Provea, que ha especificado claramente lo que ocurrió desde el año 2014, 2017 y más adelante sobre el uso de estos grupos civiles armados para ser utilizados a los efectos de agredir a las personas. En esta oportunidad también hemos encontrado denuncias sobre ese tipo de actuación. Sin embargo, la actuación de estos grupos de milicias armadas no es, digamos, solo de ellos. También tenemos disparos y actuaciones de represión de las propias fuerzas, digamos, del Estado, ¿no? Ahora bien, lo que puede ser, lo que es importante ahora, quizás de estos testimonios a los cuales señalas, que honestamente no he tenido
digamos, acceso directo a los mismos, es que esas denuncias se lleven a los organismos, sobre todo internacionales, que han llevado el estudio sobre estas situaciones y particularmente el Tribunal Penal Internacional, que lleva el examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad. Recientemente, ayer precisamente oía un testimonio de una periodista sueca que contaba sobre cómo fue secuestrada en un momento determinado por un grupo de lo que se autonominaban también colectivos, lo que las personas llaman colectivos, sobre todo en San Antonio del Táchira. Lo interesante de esto es que se trata pues de una periodista extranjera que es víctima directamente de lo que los ciudadanos ya de la zona, particularmente del Táchira, han venido denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el hecho es que eso, cada vez se acumulan más testimonios o denuncias sobre ello y cada vez más víctimas de esa utilización pues de esta fachada, por decirlo así, de civiles que disparan y que de alguna manera ya lamentablemente, debo decirlo, son conocidos y se habla pues de una manera regular en estas zonas como el Táchira, como también se habló de la supuesta presencia de este grupo de individuos en la zona del sur de Venezuela, en la frontera con Brasil, recientemente en Santa Elena de Guairén, ¿no? Pues Alfredo, precisamente uno de los fenómenos que ha quedado de manifiesto tras esta masiva huida de militares venezolanos a territorio colombiano es el poder que ejercen estos colectivos chavistas dentro de las Fuerzas Armadas del país bolivariano. Varios uniformados han denunciado que son obligados a trabajar con estos grupos paramilitares y que incluso han tenido que entregarles sus armas y sus uniformes. Mírenlo para que vean. ¿Para qué? Y que a defender la revolución los imbéciles esto. Hoy sábado 23 de febrero. Aquí están pues. Mírenlos con armas, mírenlos con armas. El video que ustedes ven en pantalla fue grabado el pasado 23 de febrero en el estado Yaracuy. Allí se observa una enorme fila de motocicletas cuyos pilotos tienen su rostro cubierto, visten prendas rojas y empuñan armas de grueso calibre. Qué bonito. Con las qué caras chévere. tapadas como unos miserables. Qué desgracia tan grande. Aquí están, mírenlo. Mírenlo. Armados hasta los dientes. En Venezuela les llaman colectivos chavistas, pero en realidad son fuerzas paramilitares leales al régimen que se encargan, entre otras tareas, de reprimir a quienes expresen su descontento en las calles contra Nicolás Maduro. Qué desgraciado. Recientemente ha quedado al descubierto que estos grupos armados no solo funcionan con el auspicio del régimen, sino también conviven con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Los propios militares que decidieron huir del régimen así lo han reconocido cuando llegan a territorio colombiano en busca de ayuda. La orden es masacrar al pueblo, sacar a los colectivos y sacar a los presos de la calle para darle plomo al pueblo. El sargento Williams Cancino es otro de los 411 militares venezolanos que decidieron escapar. Y él también confiesa cómo los colectivos fueron introducidos a la institución por orden de Maduro. Que lamentablemente insertaron en nuestras fuerzas especiales, en nuestra institución, la cual tiene que ser conformada por puros policías colectivos. Es tan grande la influencia que tendrían los colectivos chavistas dentro de las Fuerzas Armadas que incluso muchos militares habrían sido obligados a entregarles sus armas. Así lo denunció este sargento. Sí, bueno, eso es parte de eso. El gobierno ya como ve que las Fuerzas Armadas no están cediendo como tal, están usando todos los medios posibles para seguir en el poder. Entonces no les importa si le dan un uniforme a un colectivo o inclusive hasta un mismo preso y solo porque los apoye. ¿Y qué hacen ustedes? Es decir, ¿se los tienen que entregar sí o sí? ¿Qué hacen? ¿Los sientan? ¿No los sacan a la calle? Con todo el dolor de alma y imagínense, nosotros nos sentimos impotentes porque no podemos hacer nada y el que haga algo es peor porque lo meten preso. Entonces uno está como decir a orden de ellos a toda hora pues. Con el paso de las horas, aumenta el número de militares que le dan la espalda al régimen de Nicolás Maduro. Por a mi familia, mi mujer, mi hija. ¡Ayuda! Por todo y por la alegría de ya estar en territorio. Ya basta de tanto sufrimiento. El sargento segundo de la Guardia Venezolana, Rey Prieto, con evidente temor para no ser sorprendido por los militares o colectivos afectos al régimen de Maduro, traspasó una inhóspita trocha. ¿Cuáles son esas órdenes que usted no quiere cumplir, sargento? Remitir contra el pueblo, trabajar al lado de esos colectivos que lo que hacen es matar a la gente allá.
Está trabajando, lo están obligando a trabajar con los colectivos. Sí, mientras que nosotros dormimos en el piso, ellos duermen ahí. Ellos duermen en las camas y eso. El mismo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en entrevista con la directora del programa La Noche y de NTN 24, Claudia Gurizati, y de la directora de contenidos de NTN 24, Diana Chirinos, dijo que los colectivos eran la última línea de defensa de Nicolás Maduro frente a una fractura evidente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo vi, me lo dijeron con vergüenza, me lo dijeron con mucha pena, y por eso te decía, Diana, que es la última línea de defensa. Ya no son las Fuerzas Armadas. Ya es una desnaturalización del ejercicio. Vuelvo a la ciudad de Cúcuta, Colombia, con Williams Cancino, oficial de Brigada Operativa de FAES, de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional. Uno de los 411 militares que han llegado a Colombia, le han dado la espalda al régimen de Nicolás Maduro y han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y como su comandante. Williams, ahí veíamos este informe de nuestro periodista Oscar Ramírez, donde quedaron detallados cada uno de los movimientos y la forma como funcionan estos colectivos chavistas. ¿Qué relación tienen estos grupos armados con las fuerzas militares venezolanas, Williams? Ya va, disculpa, lo que pasa es que me cambiaron aquí la seña y no escuché bien. Repita la pregunta, por favor. Clara, ya mismo se la repito. Le comentaba que acabamos de ver un informe donde veíamos cómo operaban los colectivos chavistas al interior de Venezuela y cómo son los encargados también de reprimir a aquellos ciudadanos que han salido a las calles a pedir el restablecimiento de la democracia. La pregunta es la siguiente, Williams. Usted era un oficial de la policía. ¿Cuál era la relación que existía en su momento cuando usted estaba allí en las filas entre los colectivos armados y las fuerzas militares venezolanas? Ok, vuelvo y te explico. Los colectivos no pertenecen a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, no pertenecen a nada. Simplemente son civiles delincuentes. Muchas veces sí son policías retirados, son guardias retirados, que por X o por Y apoyan al usurpador, apoyan al régimen porque reciben un beneficio y le dan armas para que vayan a reprimir al pueblo. Así de simple. Williams, ¿ustedes son obligados a reprimir las protestas junto con ellos o lo hacen de manera separada los militares? No, eso no. Ajá, hablando de un momentico, tienen que corregir, yo no soy sargento, yo soy oficial de la Policía Nacional de la FARC. Sí, el que estaba narrando hace rato dijo que yo era sargento, yo no soy sargento, yo soy oficial. Con referente al reprimir, nosotros, policía, guardia, al pueblo, sí, obvio. Esas son las instrucciones del usurpador, de los que apoyan al usurpador. Pero lamentablemente nosotros los policías de corazón y militares de corazón no reprimimos al pueblo, no reprimimos al pueblo. Quienes reprimen son aquellos que apoyan al régimen y los colectivos, los grupos armados. Williams, es evidente que uno de los factores que mantiene en el poder a Nicolás Maduro son las Fuerzas Armadas venezolanas. Al interior de las filas, ¿qué dicen los policías? ¿Qué decían sus compañeros frente a lo que estaba sucediendo? Desde el pasado 23 de enero fue proclamado como presidente interino Juan Guaidó y desde ese día han comenzado a suceder una serie de hechos que han cambiado el escenario político al interior de Venezuela. Al interior de la policía, ¿qué piensan de todo esto? Como te digo, nosotros estamos dispuestos a apoyar a nuestro comandante en jefe legítimo, constitucional, presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Qué pasa, mi estimado? Que nosotros tenemos familias, nosotros tenemos conocidos que nos duelen. Y obviamente cuando un policía o un militar se subleve, van a ir por la familia, van a ir por ti para encarcelarte, torturarte y sacarte información que les sirva para que ningún otro policía, ningún otro militar se subleve. ¿Qué pasa? Que yo tomé provisiones y yo saqué a mis familiares más allegados del país, me ayudaron a sacarlos del país, porque yo sabía que venían. Y vengo de allí, yo soy de la Fuerza Especial de la Policía, un grupo contundente que lucha contra la delincuencia y que lamentablemente ahorita el director
está apoyando al régimen y nos mezcló en esa situación de nosotros, de querer que nosotros reprimamos al pueblo. Te explico, todos se quieren venir o todos quieren apoyar, por lo menos el 90%. El 10% son los colectivos, son los generales, son el alto mando militar y el alto mando policial que apoyan al usurpador. Pero el 90% de los efectivos están dispuestos a apoyar a mi comandante en jefe, Juan Guaidó. Oficial, ¿usted cómo cree que se puede romper ese miedo? Usted logró hacerlo. ¿Cómo podrían los demás tomar esa misma decisión que usted tomó? ¿Qué podría hacer la comunidad internacional? ¿Qué podría hacer el gobierno interino de Venezuela para lograr ese punto de quiebre? Pantalones, voluntad. ¿Qué pasa? Que ahorita, en estos momentos, mi comandante en jefe, Juan Guaidó, indicó que también necesitamos funcionarios efectivos, militares y policiales en Venezuela. No que se vengan todos para Colombia, porque aquí sí hacemos, pero se hace más en Venezuela. Gracias a Dios, los que estamos aquí en Cúcuta estamos cerca, estamos unas cuantas horas, unos cuantos minutos de Táchira, de Venezuela, y podemos ayudar aquí con lo que sea. Pero también necesitamos, mi comandante en jefe necesita que los efectivos militares y policiales se alcen desde los comandos, tomen el control para recuperar la Constitución, para recuperar la República de Venezuela, para recuperar y defender a nuestro pueblo que está siendo suprimido, que está sufriendo, porque le hace falta medicamento. ¿Cómo es posible que yo, un efectivo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Especiales, generalmente, gano como 30 y pico mensual? Vamos a ponerle 30.000 mensual. Quincenal son la mitad, 15.000. 15.000 alcanza en Venezuela para 1 kilo de queso. Saca la conclusión. Estamos hablando de algo así como, no sé, como 30.000 pesos colombianos, $10 estadounidenses, la cifra que gana un militar al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es muy poco. Son como $10, ¿cierto, oficial? Es muy poco, como te digo, no alcanza para nada, es muy poco. Claro, eso viene decayendo, Yo anteriormente sí podía comprarme mis cositas, mi ropa, sí podía comer bien, sí podía salir a pasear con mi familia, con mi novia, con mi mamá, pero en estos últimos días no se puede, te lo vuelvo a repetir. Mi quincena es 1 kilo de queso y efectivos policiales y militares que ganan un poco más. Imagínate el civil que gana menos. Desastrosa, una situación bastante compleja. Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG de Derechos Humanos, Foro Penal. Al interior de Venezuela, en este momento, ¿qué está sucediendo con esos aparatos de represión que siempre pone en marcha Nicolás Maduro cuando comienzan a movilizarse los ciudadanos, cuando comienzan a convocarse manifestaciones como la que planteó el día de hoy Juan Guaidó, el presidente interino? Ha dicho que en los próximos días nuevamente Venezuela saldrá a las calles. Bueno, en estos días ha habido una represión, ya le hemos señalado, muy importante, brutal en zona fronteriza, particularmente en Santa Elena de Guairén hubo 4 personas asesinadas entre el 22 y 23 de febrero. Estamos hablando de 43 personas heridas de bala. En San Antonio del Táchira hubo al menos 15 heridos de bala y múltiples detenciones. En este momento todavía se mantienen personas detenidas, por ejemplo, en la zona del sur, en frontera con Brasil. Estamos hablando de 61 personas detenidas, incluyendo 4 menores de edad. Y algo que caracteriza, digámoslo así, estos últimos días y que a nosotros como organización de derechos humanos nos ha preocupado y llamado mucho la atención es el ataque o la agresión a sectores indígenas de la población, particularmente a pueblos indígenas, donde ocurrieron dentro de los 4 asesinatos son 2 personas pertenecientes a la etnia indígena Pemón. Las detenciones en todo el país han ocurrido, la represión sigue existiendo, se ve claramente una intención
de reprimir a la población, una intención incluso, como también lo hemos señalado, de disparar contra aquellos que manifiestan. Ya no solo se trata de dispersar a personas con un disparo, con dos o con algunos pocos, sino de atacar directamente a este grupo de personas que manifiestan. Es decir, lo que hemos visto es, digámoslo así, un verdadero ataque generalizado que debo decirlo, que bastante, digamos, distinto a lo que anteriormente habíamos visto, tomando en cuenta que antes también hemos registrado y denunciado la represión política. Este año, quiero decirte, desde enero hasta ahora, no solo 22 y 23 de febrero, desde enero hasta ahora hemos registrado porcentualmente la mayor cantidad de detenciones de manifestantes en comparación con otros años donde ha habido también manifestaciones, como por ejemplo 2017. Se mantienen, quiero decirte, las cárceles políticas, aumentamos en 300% el número de presos políticos desde enero hasta acá, y se seguirá aumentando, ya que esta semana seguiremos registrando nuevas detenciones, y las cárceles políticas se mantienen incluso con los presos políticos, digamos, que existían anteriormente, donde ya hemos denunciado casos o múltiples casos de tortura, Alfredo, tratos crueles, inhumanos y degradantes, etcétera, ¿no? Y esa será la realidad con la que muy seguramente se encontrará la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien fue invitada por Jorge Arreaza, el autodenominado canciller de Venezuela, para que visite el país bolivariano. Él ha publicado en su cuenta de Twitter el día de hoy que sostuvo un encuentro con Michelle Bachelet. ¿Qué importancia tendría, a su juicio, Alfredo, que la alta representante para los derechos humanos visitara Venezuela y esta visita pues está auspiciada en este caso por Nicolás Maduro? Bueno, fíjate, yo creo que antes de que la alta comisionada visite Venezuela, lo más probable es que envíe alguna misión técnica a los efectos que evalúe las condiciones para que esa visita se produzca. Por más, digamos, inclinación ideológica que pueda tener una persona en esa oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, definitivamente a los efectos de realizar esa labor y realizarla de alguna manera que sea honesta, que sea clara ante el mundo, requiere que se cumplan o que se le exija al gobierno ciertas condiciones. Por ejemplo, una visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos no puede dejar no puede dejar de contener dentro de la visita el poder entrar a unas cárceles políticas, como por ejemplo la cárcel Dijesin, por decir, donde se han denunciado muchos casos de torturas y tratos crueles. Ramo Verde, hablar con los detenidos. Ramo Verde es otra cárcel militar, cárcel política, digamos, donde hay muchos presos políticos, como puede ser el mismo Helicoide. Visitar también y hablar con víctimas, con familiares, por cierto, de militares que han tomado la decisión incluso digamos, de expresarse en contra del gobierno. Los familiares no tienen ningún tipo de responsabilidad de eso y han sido perseguidos, han sido detenidos, han sido incluso torturados, ¿no? Entonces, yo particularmente pienso que esa visita definitivamente debe estar acompañada de esas condiciones. No solamente obvias, lo que le quiera mostrar el régimen chavista, que es lo que ha salido publicado hoy en la cuenta del canciller venezolano, que dicho sea de paso, como lo presentamos al comienzo de este programa, intentó hablar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y prácticamente en el instante en el que comenzó su discurso, el recinto quedó completamente desocupado. Más de 30 países salieron en ese instante, desconocieron la legitimidad del llamado canciller del régimen chavista. Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, ONG de Derechos Humanos, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Muchas gracias, siempre la orden. El gusto de eso. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, volveremos con Williams Cancino, oficial de brigada operativa de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Venezolana. Fue uno de los 411 integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas que decidió darle la espalda al régimen. Está en Colombia y ha reconocido en las últimas horas, la autoridad ha reconocido como comandante a Juan Guaidó
y no a Nicolás Maduro. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Está con nosotros William Cancino, quien es oficial de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Venezolana. Y en ese momento nos acompaña acá en los estudios de NTN 24, desde otro ángulo de opinión, el profesor Jairo Libreros, experto analista en temas de seguridad nacional. Jairo, bienvenido al programa de la noche. Jefferson, muy buenas noches. ¿Qué papel ha jugado Colombia en estas decisiones que han tomado los militares y los policías al interior de Venezuela en los últimos días? Ellos han llegado a Colombia y le han dado la espalda al régimen de Nicolás Maduro. Según el mismo Juan Guaidó, según las cifras que entrega Migración Colombia, son cerca de 411 uniformados los que han dejado a la dictadura venezolana. Jefferson, yo creo que uno puede identificar tres roles diferentes, todos de liderazgo muy importantes. El primero gira en torno del liderazgo que ha demostrado el presidente Duque desde el punto de vista de conducir una cantidad de países, asociaciones, desde el punto de vista político para garantizar la salida del dictador Maduro. Ese es un tema muy importante que le da no solamente un margen de acción importante, sino la posibilidad de diseñar estrategias para garantizarlo. Y yo creo que con la experiencia que ha adquirido el Estado colombiano durante los últimos 20 años, de manera particular, reconocido a nivel internacional esas estrategias de desmovilizaciones individuales de miembros de los ejércitos alzados en arma que en algún momento, como en el caso de la FARC, hoy día como el ELN, han visto reducida su capacidad. Yo creo que aquí hay un papel muy importante. Muy seguramente se promovió, se llegó a un acuerdo con diferentes sectores que no son leales a la administración del dictador Maduro, de garantizar que una estrategia de desmovilización se pudiera aplicar en Venezuela, y creo que los resultados son evidentes, son claros. No se trata de unas acciones articuladas a la perfección desde el punto de vista de la política pública, se trata de transferir ese tipo de experiencia para garantizar que un número importante de oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tuvieran la oportunidad de darle la espalda a la dictadura y pasar a ser parte de las filas del presidente Guaidó. Y en tercer lugar, algo que es muy importante, en estos momentos se requiere un trabajo, y estoy convencido que así se adelanta, de fortalecimiento de la actividad de inteligencia y contrainteligencia para evitar que personas que digan ser, Jefferson, personas que renunciaron a la Fuerza Armada Bolivariana, a su lealtad con el dictador Maduro y que ahora están con Guaidó, no resulten ser espías, personas que quizás en un juego propio de la inteligencia cubana lo que les interesa es entender el mecanismo que se está utilizando y afectar el éxito de esta buena estrategia y del liderazgo del presidente Duque y del presidente Guaidó. Oficial Cancino, en la ciudad de Cúcuta, ¿qué opinión tiene usted de este planteamiento que hace el profesor Libreros? ¿Hay también temor por parte de ustedes de que algunos militares lleguen a Colombia, se hagan pasar como desertores de la dictadura, cuando realmente son espías? Sí, efectivamente, en estos momentos más que nunca. Porque como sabemos, más de 450 efectivos militares policiales estamos aquí en Cúcuta, en apoyo a mi comandante en jefe, presidente encargado Juan Guaidó. Efectivamente, eso es indudable. Le hago un llamado al gobierno colombiano que tanto nos ha prestado la colaboración. Estamos eternamente agradecidos con ustedes, hermanos colombianos, que estén activos, estén pilas, como decimos allá en Venezuela, con el filtro. Porque si van a mandar espías, van a mandar funcionarios de inteligencia para detectarnos a nosotros y quizás hacernos daño. Nosotros estamos aquí igualito preparados, prestos y dispuestos para defendernos, pero igual se tiene que prevenir. Eso es indudable. Van a mandar efectivos a espiar aquí en Colombia y en Cúcuta, precisamente donde tenemos más efectivos activos de la Armada, de cuerpos militares y cuerpos policiales. Oficial Cancino, ¿y usted durante estos días ha sospechado de algún oficial, de algún uniformado, teniendo en cuenta que han llegado 411 y como lo decía el mismo profesor Libreros, es un reto para la contrainteligencia colombiana evidenciar cuáles son reales militares que reconocen a Juan Guaidó y cuáles quizás no lo son y que están cumpliendo de pronto labores de espías? Sí, es un gran reto. Y yo, a tu pregunta, que si yo los he detectado, he sospechado. He sospechado porque no tengo pruebas, pero sí he sospechado unos que otros.
Y yo le hago la sugerencia, el llamado de atención a los funcionarios aquí de inteligencia o funcionarios que estén con nosotros, que estén pendientes. Los Oliveros, es un tema bien complejo, ¿no? Porque también puede ser, por un lado, hacer inteligencia para entregársela al régimen chavista, sí, posiblemente hacerle daño a los militares que han cruzado la frontera, pero algo que es sumamente delicado, el riesgo que podría representar esto para la seguridad nacional colombiana. Claro que sí, es un riesgo que es evidente, es un riesgo que uno puede sustentar, por lo menos en términos históricos, teniendo en cuenta la importancia y los éxitos que en el pasado, desde el punto de vista de operaciones eminentemente ilegales, ilegítimas y autoritarias, pues tiene el servicio de inteligencia cubano. Los cubanos han demostrado estar, por lo menos en términos de estrategias y de inteligencia humana, a la altura de los principales servicios de inteligencia de la comunidad internacional. Desde ese punto de vista, yo creo, y escuchando al oficial Cancino, está claro que puede existir ese riesgo. Si él ya tiene sospechas, yo creo que las alarmas se tienen que prestar o tienen que sonar en los establecimientos más importantes que tomen decisiones relacionadas con la contrainteligencia en Colombia. Y en segundo lugar, Jefferson, yo creo que no podríamos descartar, como usted mismo lo mencionaba, que este tipo de actividades de contraespionaje, de dobles agentes, de operaciones falsas, pues además de entregarle información a la dictadura de Maduro, no podemos descartar que busquen afectar por completo esta exitosa estrategia y tener mayor información, no solamente de las familias de los oficiales que en estos momentos todavía se guarda su identidad, para presionar a sus familias, para amedrentarlas, para perseguirlas y, como lo ha demostrado la dictadura de Maduro, hasta matarlas. Ahí también hay un riesgo muy importante. Y el tercero, que también tiene repercusiones muy sensibles, hay que tener en cuenta que muchos de estos oficiales van a tener entrevistas con la Defensoría del Pueblo, sí, con la Dirección de Migración, y esa información quizás es valiosa para la dictadura de Maduro, especialmente en este momento que hay una confrontación política, y si llegamos, ojalá nunca sea así, a una confrontación de mayor nivel armado, no se le haga raro que ellos también busquen afectar estos blancos. Oficial Williams Cancino, ya en la parte final, porque el tiempo se nos ha agotado, hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, antes de salir de Colombia rumbo a Brasil, volvió a llamar la atención sobre la importancia que representa que militares y policías venezolanos le den la espalda a la dictadura. Él ha dicho que el siguiente paso, también se lo dijo a nuestra directora Claudia Gurizati y a la directora de contenidos de NTN24 y Dania Chirino, se lo dijo ayer en una entrevista, que el siguiente paso es que ustedes se comuniquen con sus pares al interior de Venezuela. Oficial Cancino, ¿usted ha tenido contacto, ha tenido comunicación a través de WhatsApp, a través de Internet, con sus compañeros que aún no han tomado esa decisión? Sí, te dije al inicio de la entrevista que casi 500 funcionarios policiales, Policía Nacional adscrito a la FAE, policías estatales y municipales, se han comunicado conmigo. Me han escrito que quieren hacer algo, que quieren venirse, que quieren trabajar en pro de la libertad de nuestro país. Eso es indudable. Nosotros estamos aquí en comunicación con nuestros compañeros, con nuestros colegas de armas, compañeros de armas, militares, policiales. Juntos estamos haciendo un trabajo para liberar a nuestro país del régimen usurpador. Sí, oficial, usted no lo plantea, pero la pregunta en la dirección es, aparte, digamos, de las comunicaciones, o sea, ¿han logrado realmente ustedes llevar a que otros también tomen la decisión de dejar las fuerzas militares, las fuerzas policiales? O sea, ¿esta comunicación únicamente ha sido a través de Internet o ya han logrado algún objetivo? No, lo que te digo es lo que te puedo decir. Estamos en contacto con los compañeros, muchos están ya listos para venirse o para colaborar con mi comandante en jefe, Juan Guaidó, a acatar cualquier instrucción que él emana. Oficial, para finalizar, Williams Cancino, quiero que le hable usted a los militares venezolanos, a los policías, que hasta ahora muy seguramente siguen esta señal en Venezuela a través de Internet porque estamos censurados por parte del régimen chavista desde hace 5 años, pero muchos venezolanos y familiares de militares y policías siguen el programa La Noche. En este momento, ¿usted qué le diría a través de las cámaras de NTN24? Que sean valientes y esforzados, como Dios lo manda. Que seamos valientes y esforzados para trabajar en pro de la libertad de nuestro país, para regresar a nuestra patria amada, un país rico en todo, en humanidad y cosas terrenales,
Vamos a motivarnos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a informar, vamos a estar en contacto para apoyar a mi comandante en jefe Juan Guaidó y defender a nuestro pueblo que aún sigue siendo reprimido, que aún sigue siendo perseguido, que aún sufre la actualidad de nuestro país por culpa del régimen narcodictador. Mi llamado es que seamos valientes y esforzados. Oficial Williams Cancino, que hace parte de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Venezolana, muchas gracias por habernos entregado esta entrevista y también por la valentía de mostrar su rostro. Usted ha decidido conceder estas entrevistas desde Colombia, teniendo en cuenta ese riesgo que nos manifestó al comienzo, y lo ha hecho de una manera muy franca y muy sincera ante las cámaras de nuestro programa. Muchas gracias. Siempre a sus órdenes. Profesor Jairo Libreros, como siempre ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Para mí es un honor compartir espacio contigo. Vamos a una pausa, vamos a leer las opiniones que ustedes nos han enviado con el hashtag numeral La Noche Militares Venezuela. La pregunta que planteamos hoy en redes sociales fue la siguiente: ¿usted cree que ante la huida de militares y policías venezolanos hacia Colombia, la dictadura de Nicolás Maduro tiene realmente los días contados o por el contrario se quedará unos cuantos años más en el poder? Trinos que nos llegan a través de las cuentas de redes sociales de todo el equipo periodístico. Adolfo nos dice lo siguiente: Maduro tratará a cualquier precio sostenerse, pero no le va a alcanzar. Jason nos dice lo siguiente: mientras que no se desarticule todo lo que mantiene al régimen actual en el poder, nada cambiará. Todavía hay quienes insisten en querer cubrirse las espaldas, aun cuando vean a otros sufrir con sus decisiones. Rosa nos dice lo siguiente: sí tiene los días contados el narcorrégimen de Maduro. Y uno más, este es de Pedro Cabrales, él escribe lo siguiente: tienen que acabar con los colectivos primero, son criminales, ladrones armados y motorizados sin escrúpulos y sin ley, que atacan a la población. Ustedes pueden seguir participando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. A todos nuestros televidentes los invito a que sigan participando en www.ntn24.com, en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.